Dios te bendiga, bendiciones, que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento sea sobre tu vida y que el Espíritu Santo de Dios sea el que te dirija, que el Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo te dé la fuerza y la fortaleza para que salgas adelante y que creas que siempre Dios tiene una palabra de bendición, una palabra de exhortación, una palabra de consolación, una palabra de esperanza, una palabra en la cual Dios siempre abre puertas de bendición a su pueblo, a sus hijos. Que el Señor dirija tus pasos y que deseo que hoy día sea un día de gracia, de benevolencia de parte de Dios para tu vida. Que todo plan y propósito que estés haciendo y emprendiendo, el Señor pueda llevarte a la victoria y a la meta que quieres lograr, que quieres alcanzar. Quiero hablar en esta preciosa hora de un corto tema titulado, Gloria al Señor, reconstruyendo lo que el enemigo ha destruido. Y es que la Biblia en el libro de Nehemías se nos habla de cómo este profeta escogido por Dios, de cómo este hombre vio un panorama triste, un panorama adverso, un panorama muy estremecedor. Y era que la nación de Jerusalén había sido asolada, había sido quemada a fuego, y los muros de Jerusalén, del templo, habían sido derribados por el enemigo. Y este hombre hizo una oración en la cual se humilló a Dios y pidió perdón a Dios por los pecados de su nación. Se humilló y reconoció los pecados de su pueblo, de cómo el pueblo se había rebelado, había hecho caso omiso a la palabra, ya no guardaba los mandamientos y andaban sumergidos en pecados y maldades, en cosas que no convenían. Y eso pasa cuando una nación, cuando un pueblo se aparta de la presencia del Señor, cuando ya no toman a Dios en cuenta, cuando ya no se humillan al Señor y le reconocen como el Dios soberano que Él es. Y todas estas cosas traen consecuencias profundas, bien sea a un país, a una nación, a un pueblo, a una ciudad, a una comunidad, incluso al mismo seno familiar. Cuando apartamos la voz, el oído de escuchar la voz de Dios, cuando hacemos las cosas que queremos hacer porque simplemente tenemos libre albedrío, pero nunca tomamos en cuenta y en consideración lo que la Biblia me enseña, lo que la palabra me delega a mí como su hijo, lo que debo hacer rectamente para engrandecer al Señor y no ofenderlo. Todo tiene una consecuencia en la vida del ser humano. Todo acto, toda mala acción, mala actitud que tomemos en la vida trae consecuencias en la vida del hombre, en la vida de la mujer. Y muchas personas tal vez estén desolados, tal vez estén con las puertas caídas, tal vez tengan sus casas destruidas, tal vez su negocio está prácticamente en el suelo, tal vez su familia es un total desastre, y para de contar en muchos aspectos de la vida de cada persona. Pero quiero darte un panorama en el cual el profeta Nehemías reconoce delante de Dios lo que había pasado con su nación Jerusalén y de los muros que estaban caídos. Pero cómo este hombre tomó la decisión como profeta de humillarse a Dios y de hacer una oración reconociendo que necesitaba fortaleza espiritual, que necesitaba ser lleno de gracia, lleno de poder, que necesitaba del perdón del Padre. Y es que cuando este hombre clamó, oró, dice la Biblia que se presenta delante del rey, aleluya, del rey Artajerjes, se presenta delante del rey, y el rey, al ver su rostro que estaba triste, le hace una pregunta: ¿qué te está pasando? Y comenzó a indagarle, y fue cuando él comienza a confesarle al rey lo que estaba sucediendo con él, lo que sentía en su corazón.
y era su dolor y sufrimiento por la angustia de su ciudad, de Jerusalén. Y como él le cayó en gracia al rey, y el rey le concedió favores y le dio personas para que fuesen y viajasen para reconstruir los muros de Jerusalén. Y a todas estas quiero decirte que cuando este hombre toma la decisión de reconstruir lo que el enemigo había destruido, se levantó gran oposición. Se levantaron grupos armados, grupos violentos, quienes les amenazaban de muerte, porque no querían que Jerusalén, que los muros fuesen reconstruidos. Pero este hombre tomó la decisión y se armó de valor y comenzó a trabajar fuertemente en su firme decisión. Usted como persona, como ser humano, como hombre y mujer, debe tener la decisión, la fortaleza de levantarse y reconstruir y pelear por lo que el enemigo ha destruido en su vida. Usted es la única persona que puede levantarse para reconstruir su matrimonio, para reconstruir su seno familiar, para reconstruir su negocio, para reconstruir todo plan y propósito, todo proyecto, toda visión que usted ha tenido de lograr y hacer cosas grandes. Usted es el que tiene la capacidad de levantarse, pero usted tiene que estar firme en su decisión. Siempre vas a tener oposición, siempre se van a levantar contra ti, te van a juzgar, te van a criticar, te van a poner con los demás, te van a hacer las mil y unas para que no avance, para que no crezca, para que no te expanda. Pero usted tiene que entender, como el profeta de Dios, como el profeta Nehemías, hizo caso omiso a la voz del enemigo. Sus oídos los cerró a la voz del enemigo. Usted tiene que cerrar sus oídos a la voz del enemigo y ponerse en la brecha y en la par, creyendo de que Dios está contigo, mujer, de que Dios está contigo, joven, de que Dios está contigo, varón. Dios tiene planes y propósitos. Dios requiere en su ejército hombres y mujeres de fe, hombres y mujeres constantes, hombres y mujeres que peleen y salgan adelante. Dios le dio la victoria a Nehemías. Nehemías con el grupo de personas comenzaron a reconstruir el templo, habiendo oposición, habiendo adversidad, habiendo amenazas de muerte. Estas personas fueron firmes y tajantes y le creyeron a un Dios vivo, y se llegó el tiempo de que terminaron de reconstruir los muros de Jerusalén, en los cuales la gloria de Dios fue manifestada. El Señor canalizó todas las cosas. Dios quiere canalizar todos tus planes y proyectos, tus ideas, pero debes levantarte y creerle a Dios, sin obviar que el enemigo siempre se va a levantar contra tus planes, contra tus visiones, contra tus metas, contra tus logros, contra tus sueños, contra lo que tú quieres hacer y emprender, contra las cosas con las cuales tú quieres honrar y alabar a Dios. Muchos no van a creer en ti, muchos te van a criticar, muchos te van a dar la espalda, muchos te van a golpear, pero tienes que levantarte, porque como dice la palabra de Dios, no somos de los que retrocedemos para perdición, sino de los que perseveramos para la preservación del alma. La palabra de Dios es clara, precisa y objetiva. La Biblia dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Cristo Jesús para la destrucción de toda fortaleza. Dios te ha dado armas espirituales poderosas. Tienes que usarlas, tienes que aprender a usarlas, tienes que llenarte de valor, tienes que ponerte esa armadura que solamente el Espíritu de Dios te puede dar. Así que levántate, amado, y mantente firme y reconstruye lo que el enemigo ha destruido en tu vida. Levanta lo que el enemigo ha destruido, reconstruye, sé un pilar, sé un soporte, y cree que Dios te va a dar las armas necesarias, la estrategia, la capacidad, y colocará personas que van a ser de bendición a tu vida. Dios te bendiga, Dios te guarde, la paz del Señor Jesucristo sea contigo. Quien habló para ustedes, su amigo y hermano Francisco Sala. Que esta palabra hoy sea de bendición a tu vida y que el Señor dirija tus pasos en todo lo que emprendas. Te invito a que puedas compartir este video y así ser un canal de instrumento de bendición para que muchas personas que necesitan de esta palabra sean alcanzadas, sean bendecidas en cualquier lugar, en cualquier nación donde se encuentren. Que la paz de Dios sea sobre todos y cada uno. Bendiciones, se les quiere mucho y pido a Dios que les bendiga.